En el siguiente video explicaremos cómo calcular la solución general de la ecuación no homogénea L por I igual a B en X a través del método de variación de las constantes. Pero primero recordemos el teorema número 2 visto en la teoría. El mismo dice, si I1 en X e I2 en X son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea I'' más A sub 1 por I' más A sub 2 por I igual a 0, entonces el determinante llamado Wronskiano de las funciones I1 en X e I2 en X, el cual se escribe de la siguiente forma: la componente del determinante en la fila 1, columna 1 es I1 en X, fila 1, columna 2 será I2 en X, fila 2, columna 1, la derivada de I1 en X, fila 2, columna 2, la derivada de I2 en X. Si hacemos el determinante como lo hacemos regularmente, es decir, la diagonal menos la contradiagonal, nos quedará que es I1 en X por la derivada de I2 en X menos I2 en X por la derivada de I1 en X. Será distinto de 0 en cualquier punto. Bien, pasemos ahora entonces al cálculo de la solución general de la ecuación no homogénea L por I igual a B en X, a través del método de variación de las constantes. Si I sub P es una solución particular de la ecuación no homogénea, es decir, L por I sub P es igual a un B en X, entonces cualquier otra solución I de la misma ecuación verifica que L por I menos I sub P es igual a 0. Entonces, la ecuación I sub h igual a I menos I sub P es solución de la ecuación homogénea. Recíprocamente, cualquier función I en X de la forma I igual I sub P más I sub h, donde I sub h es solución de la ecuación homogénea, es solución de la ecuación no homogénea. Entonces, de esta forma, I igual a I sub P más I sub h es la solución general de la ecuación no homogénea. Resumiendo, para tener la solución general de la ecuación no homogénea, basta tener una solución particular de la misma. Bien, el método general para encontrar una solución particular de la ecuación L por I igual a B en X es el llamado método de variación de las constantes, debido al matemático francés Lagrange. El método consiste en buscar una solución particular de la siguiente forma: I en X igual a C1 en X por I1 en X más C2 en X por I2 en X, en donde I1 e I2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea I'' más A sub 1 por I' más A sub 2 por I igual a 0, y en donde C1 y C2 son funciones de clase C1, a las que se les impone la condición que la derivada de C1 por I1 más la derivada de C2 por I2 es igual a 0. De esta forma tendremos que I es igual a C1 por I1 más C2 por I2. De forma que si derivamos esta ecuación nos quedará que la derivada de I es igual a la derivada de I1 por C1 sin derivar más la derivada de C1 por I1 sin derivar más la derivada de I2 por C2 sin derivar más la derivada de C2 por I2 sin derivar. Pero si recordamos la condición impuesta, que la derivada de C1 por I1 más la derivada de C2 por I2 era 0, nos quedará entonces que la derivada de I en definitiva será C1 por la derivada de I1 más C2 por la derivada de I2, ya que este término sumado con este término me dará 0. Si hacemos la derivada segunda de esta ecuación, nos quedará que la derivada segunda de I es igual a C1 por la derivada segunda de I1 más C2 por la derivada segunda de I2 más la derivada primera de C1 por la derivada primera de I1 más la derivada primera de C2 por la derivada primera de I2. Es decir,
L por I será igual a la derivada segunda de I más A sub 1 por la derivada primera de I más A sub 2 por I. Y esto será igual a C1 por L por I1 más C2 por L por I2 más la derivada de C1 por la derivada de I1 más la derivada de C2 por la derivada de I2. Ahora, si tenemos en cuenta que L por I1 es igual a 0 y L por I2 es igual a 0, las funciones C1 y C2 deberán satisfacer en cada punto X al siguiente sistema de ecuaciones. Por un lado, la derivada de C1 por I1 más la derivada de C2 por I2 tiene que ser igual a 0, y además la derivada de C1 por la derivada de I1 más la derivada de C2 por la derivada de I2 tiene que ser igual a b en x. De forma que tiene solución única en las incógnitas derivada de C1 y derivada de C2 en virtud de que el determinante de los coeficientes es el Wronskiano de dos soluciones linealmente independientes de las ecuaciones homogéneas. Por lo tanto, será distinto de 0 en cualquier punto. La solución del sistema lineal entonces será la siguiente. La derivada C1 en x será igual a menos I2 en x por b en x sobre el Wronskiano en x, y la derivada de C2 en x será igual a I1 en x por b en x sobre el Wronskiano en x. Finalmente, las funciones C1 en x y C2 en x se encuentran integrando sus derivadas, es decir, C1 en x es la integral de C1 derivada en x por diferencial de x, y C2 en x es la integral de la derivada de C2 en x por diferencial de x. Con estas funciones, la función y en x igual a C1 en x por I1 en x más C2 en x por I2 en x es una solución particular de la ecuación no homogénea planteada al comienzo, L por I igual a B en x. Lo notable del método de Lagrange es que funciona en todos los casos sin excepción, aunque su aplicación práctica resulta a veces un poco engorrosa.